Hola y bienvenidos a este videotutorial. En este videotutorial vamos a hacer una instalación del CLI de Vue. Para eso necesitamos tener instalado Node. Vamos a descargarlo. Voy a descargar esta versión, que es la recomendada. También vamos a tener que descargar un editor de código. Yo voy a descargar Visual Studio Code. Voy a la página oficial, voy a descargas y selecciono mi sistema operativo. Ya tengo descargado Node, lo voy a instalar. Voy a darle a continuar, acepto, voy a hacer la instalación, escribo mi contraseña y bueno, en muy poquito tiempo tengo la instalación realizada. Voy a cerrar. Aquí en descargas, si abro, vemos que tengo Visual Studio Code. Voy a darle doble clic para descomprimirlo. Simplemente pincho y arrastro a aplicaciones y simplemente pues inicio. Voy a cerrar aquí aplicaciones y ya tenemos aquí Visual Studio Code. Voy a cerrar estas dos páginas. Voy a abrir. Bueno, lo que voy a hacer va a ser meterlo en otro escritorio. Lo voy a tener así en dos escritorios por separado. Bueno, una vez que tengo Visual Studio Code, voy a ir aquí a Terminal, Nuevo Terminal, y voy a copiar este primer código de instalación. Antes de nada voy a crear aquí una carpeta. La voy a arrastrar a Visual Studio Code. Bueno, voy a ir ahora aquí a Terminal, Nuevo Terminal. Voy a darle privilegios de superusuario. Voy a pegar el código y vemos que comienza la instalación. Esto va a demorar durante unos minutos. Una vez instalado, vamos a ver la versión, vamos a copiar y a pegar. Nos dice que la versión es la 4.5. Vamos ahora a actualizar, para eso voy a copiar este comando y lo voy a pegar. Voy a crear un proyecto. Para eso voy a usar la interfaz gráfica que tiene Vue. Voy a copiar y a pegar. Y lo que hace es abrirme una página web en la que yo voy a pulsar aquí crear un nuevo proyecto, le pongo un nombre, voy a darle a siguiente, voy a seleccionar manual, siguiente, voy a deseleccionar linter y voy a seleccionar router y Vuex, le doy a siguiente, voy a seleccionar Vue 3, voy a crear el proyecto, me permite guardar este preset, no lo voy a guardar, voy a continuar sin guardar. Y bueno, y aquí lo que me está diciendo es que esto va a tardar un buen rato, así que vamos a dejar que vaya creando el proyecto. Una vez que finaliza, podemos cerrar. Voy a ir a Visual Studio Code, lo voy a cerrar, lo voy a volver a abrir. Voy a abrir proyecto y voy a arrastrar el proyecto que he creado. Y si ahora voy a terminal, nuevo terminal, si ahora voy a proyecto y escribo npm run server, que lo tengo aquí en el archivo readme,
Una vez que finaliza, si pincho la tecla Command más hago clic, podemos ver la página del proyecto base y hasta aquí este video tutorial. Espero veros en el siguiente.